Hola chicas y bienvenidas otra vez a Cartas Abiertas, el podcast donde platicaremos abiertamente de la vida cristiana y cómo vivir cada día a la luz del reino de Dios. Yo soy Caroline y estoy acompañada de mi amiga Valeria. Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes lo están escuchando en el día y nosotras lo estamos grabando en el día. El día de hoy vamos a estar tocando dos atributos comunicables de Dios nuevos y van a ser su gracia y su fidelidad, ¿no? Lo hemos titulado Dios es lleno de gracia y fiel. Entonces vamos a empezar el episodio de hoy con la gracia de Dios. Bueno chicas, como escucharon en la introducción, hoy estaremos tocando sobre que Dios es lleno de gracia. La gracia es como, vamos a llamarlo, la hermana de la misericordia. Es parecida pero distinta, ¿verdad? Quiero comenzar esta parte hablando de la gracia de Dios con una frase de Jen Wilkin. Acuérdense de que nosotros estamos mencionando mucho a esta autora y también a A.W. Tozer porque son parte de la inspiración que tenemos para poder desarrollar estos capítulos. Jen Wilkin dice lo siguiente, escuchen. El amor se expresa en gracia. La gracia de Dios es su favor inmerecido, pero definirla simplemente como tal es perder la naturaleza extravagante de ese favor. Jesús declaró que había venido no solo para que tuviéramos vida, sino que tuviéramos vida en abundancia. Él compró para nosotros no solo un indulto misericordioso de la pena de muerte, sino una introducción a una vida de gracia sin medida. La gracia es recibir lo que no merecemos. Acuérdense, ¿qué era la misericordia? No recibir lo que merecemos. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Por definición, no hay otra forma en la que podamos ganar la gracia o poder convencer a Dios de dárnosla. No le podemos obligar ni manipularlo para que nos la dé. Dios nos da su gracia puramente porque quiere y nos ama. Es increíble esta realidad del Señor. Y aún más es que no es que nos da un poquito de gracia, es como que, pues un poquito ahí porque otra vez no lo podemos merecer, entonces no es como está pensando, ella ganó tanto hoy día, pero nos ofrece gracia sobre gracia. En Juan capítulo 1, versículo 16 dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia de Dios es infinita. La inmensidad de Dios, la infinitud, o sea, estar sin límites de Dios, debe significar que la gracia de Dios debe ser siempre inmensurablemente abundante. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios es eterno, también su gracia es eterna. Esto quiere decir que aún en el Antiguo Testamento las personas fueron salvadas por gracia y no por obras. Y a veces tenemos como no lo entiendo, porque Cristo no está explícitamente en cuerpo físico en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes son salvos por gracia, a través de la fe. Aquellos en el Antiguo Testamento, poniendo su fe en una futura demostración de la gracia en el Calvario, es que fueron determinados salvos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento fue porque pusieron su fe en aquel hecho histórico que fue el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, siempre ha sido la gracia de Dios, pero de distintas formas. Hay un versículo, no recuerdo, creo que Efesios o Colosenses, que habla de la multiforme gracia de Dios. Me hace pensar también como en Hebreos, creo que es Hebreos 11, o tal vez en Romanos, no estoy seguro, pero habla del fe de Abraham, y como Dios le justificó como justo, ¿sí, verdad? Por medio de su fe, pero su fe en lo que Dios iba a hacer, como confiando en las promesas que Dios le había dado y en que iba a... creo que Dios le dijo que iba a bendecir a toda nación a través de su familia. Y esta bendición apuntaba a Jesús. Entonces, esto es un ejemplo nomás de cómo Abraham, de una forma, estaba esperando a Jesús. Ponía su fe en Jesús, pero desde atrás en la historia.
Voy a leerles una frase de A.W. Tozer, también sobre la gracia de Dios. Siempre hubo gracia en el corazón de Dios, y ahora no hay más gracia que la que hubo siempre. Y nunca habrá más gracia que la que hay ahora, ¿no? Acuérdense, Dios no cambia, y todo lo que Él es, porque la santidad, la bondad, el amor, la justicia, la misericordia y hoy la gracia es lo que Dios es, ¿no? Es bien importante entender la gracia de Dios porque esta es la clave para la salvación. Existen dos importantes verdades. En primer lugar, nunca nadie fue, es y será salvado excepto que por gracia. No hay otra forma. Y en segundo lugar, la gracia siempre viene de Jesucristo, no desde su nacimiento en la tierra, porque Jesucristo, acuérdense, fue antes de la creación del mundo. Y esta gracia opera para todos. Dios nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Eso está en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9. ¿Okay? Si no aceptamos la gracia que el Señor nos ofrece, no podemos disfrutar de la vida abundante que quiere darnos. Y es porque vamos a seguir intentando con nuestras fuerzas vivir vidas santas y agradarle. Y al final, nunca vamos a poder lograrlo. Uy, qué fuerte. Pero al mismo tiempo, qué hermoso que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos en esta vida. Y quiero enfocarme un poco en este punto donde hablas de la vida abundante, porque realmente yo creo que una vida vivida en gracia te lleva a una vida abundante, pero ¿qué quiere decir esto, no? Porque el mundo tiene la idea de, una vida abundante significa que tengo mucho dinero, que tengo buena salud, que tengo una casa enorme, un auto bien bonito, quién sabe qué, pero lo que Dios nos quiere dar va mucho, mucho más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. Jesús en el Sermón del Monte, de hecho, habla de qué es ser bendecido o qué es tener abundancia de esa forma. Él habla de los pobres, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed por justicia, los humildes, los perseguidos, los compasivos y otros. Y es bien interesante que Dios diga, esas personas son bendecidos. Porque desde nuestra perspectiva, muchas veces pensamos, no, esa persona no está bendecida. Si yo veo a una persona llorando, no voy a verlo como bendecido, pero es que Jesús quiere llevarnos, como dije, algo más allá de lo que el mundo nos puede ofrecer, algo eterno, algo que puede alimentar y enriquecer a nuestras almas, a nuestros espíritus. Entonces, nosotros recibimos la gracia para poder enfrentar esta vida difícil, llena de pruebas, pero con esperanza, gozo, paz, amor en nuestros corazones. Es para no solo sobrevivir, sino prosperar en los frutos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y la vida llevada en relación íntima con Jesús, eso es la vida abundante. La gracia de Dios debe alimentar nuestra santificación, nuestro estilo de vida en el Señor, ¿no? Si caminamos humildemente con el Señor, sucederán dos cosas. Esto nos va a enseñar y nos va a fortalecer. Voy a leerles unos cuantos versículos para que podamos meditar en ello, ¿ok? Vamos a leer Tito capítulo 2, versos del 11 al 14. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Donde la ley señaló nuestra necesidad de gracia, ahora la gracia nos enseña nuestra necesidad de la ley. Van de la mano, ¿verdad? La gracia nos permite someternos humildemente al diseño de Dios, lo que está bien y lo que está mal. Dios da gracia a los humildes, ¿ok? Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan.
Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 17 al 18. En lugar de ser arrastrados al desenfreno, a la locura, al pecado, debemos de crecer en gracia, ¿ok? De la gracia basta gracia. Entonces, y luego la gracia también nos fortalece, y por eso voy a leer Hechos 20, versículo 32, que dice: Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y ahí está, el mensaje de la gracia de Dios es para edificarnos, para llevarnos a la santidad, a ser más santificados. La gracia nos fortalece en este camino, nos edifica porque nos da la confianza de poder vivir nuestra fe y ser obedientes al Señor, porque sabemos que Él nos está dando todo lo que necesitamos. Nos puede traer confort sabiendo que caminamos hacia la santidad y no en nuestras propias fuerzas. Y esto es bien clave porque creo que muchas veces la gente abusan de la gracia, ¿no? Quieren recibir de la gracia de Dios, pero no para poder avanzar en la santidad, pero más bien para agradecer a sus deseos, para agradecer a su pecado. Y esto es totalmente erróneo. Eso es un abuso de la hermosa gracia que Dios nos ofrece. En 1 de Pedro, capítulo 5, 10 dice: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo debemos reaccionar frente a la gracia de Dios? Bueno, en primer lugar, mirándonos a nosotros mismos y recordar cuán pecadores éramos y reconocer la inmensidad de esta gracia para perdonarnos, sabiendo de que no lo merecemos, ¿no? En totalidad. Por recibir tanta gracia debemos ser generosos en otorgar gracia a otros, ¿no? Sí, exacto. Y eso es interesante, ¿no? Como vamos a ver siempre que estos atributos, cuando lo ponemos en práctica, van a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Entonces, caminando, creciendo, sabiendo la gracia de Dios, va a llevarnos a una intimidad más cerca con Él, porque vamos a crecer en la santidad y, como dices, ¿no? Vamos a poder también mostrar gracia hacia otros, lo cual es difícil, pero tenemos este llamado de hacerlo. Listo, chicas. Entonces vamos a la segunda parte de este episodio y vamos a hablar sobre que Dios es fiel. Cuando escuchamos la palabra fiel o fidelidad, ¿en qué pensamos? Tal vez en un amigo que siempre está con nosotros, ¿verdad? Algo que es fiel es algo que permanece y que no cambia, que siempre está ahí. Ese es Dios, ¿no? Y Él ha sido fiel desde siempre y eternamente será fiel. Dios siempre va a hacer lo que dice que va a hacer. Siempre va a hacer lo que siempre ha sido. No es capaz de ningún tipo de infidelidad. Sí, la fidelidad es esto, ¿no? En Dios, que garantiza que Él nunca será ni actuará de modo inconsecuente consigo misma. Va mucho de mano con su inmutabilidad, ¿no? Es fiel de ser y cumplir con lo que nos dice que va a cumplir. Lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Y leamos en 2 Timoteo 2:13: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y qué hermoso es esto, que su fidelidad no depende de nosotros. Porque vamos a fallar, vamos a fracasar y va a haber momentos en que no somos fieles a Dios, pero esto no cambia su fidelidad. Ahora, esta fidelidad de la que estamos hablando debe producir en nosotros como hijos de Dios tranquilidad, ¿no? Confort. Pero al mismo tiempo
temor de aquellos que están separados y lejos de Dios, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versos del 9 al 10. Dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Fuerte, fuerte versículo. Igual como Dios es fiel en ofrecer y estar listo para mostrar misericordia y perdón a los que vienen a Él a través de Cristo, también será fiel en juzgar a los que lo rechazan. No podemos olvidar e ignorar esto, ¿no? A veces queremos, como dijo Caroline, la parte bonita, ¿no? Pero las consecuencias como que, ay, no me gusta hablar de eso, ¿no? Pero es una realidad. Sí, sí, exacto. Entonces, enfocándonos en cómo la fidelidad de Dios nos trae confort como hijos de Dios, quiero hablar un poco más de esto. ¿Cuál es la forma en la que esa realidad se cumple, no? Valeria, ¿puedes leer Hebreos 13, versículo 5, por favor? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Uy, un versículo corto, pero bien hermoso, ¿no? Esta vida nos traerá pruebas. Es parte de vivir en un mundo caído y también una forma en la que Dios moldea nuestro carácter. Pero qué alegría y qué paz que en medio de las dificultades Él es fiel. Él va a ser fiel para estar con nosotros. Va a ser fiel en darnos su gracia para perseverar. Va a ser fiel para enseñarnos y guiarnos. Es una de las razones por las que podemos considerar las dificultades como una alegría. De hecho, Santiago nos dice en capítulo 1, versículos 2 al 4 en su libro, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Pues yo creo que si yo no hubiera sabido que mi Dios va a ser fiel para caminar de mano conmigo en esto, en las pruebas, no sé si pudiera encontrar esperanza en las dificultades de esta vida, pero nosotros tenemos esa esperanza por medio de Cristo y la fidelidad del Señor. También la fidelidad de Dios se muestra cuando Él nos da ese escape necesario dentro de nuestras tentaciones, ¿no? Vamos a leer un versículo que lo expresa demasiado claro en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. A veces pensamos, ay, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Pero lo ha permitido para que tú te fortalezcas, ¿no? Y no te ha dejado ahí, es como, como que estuvieras a dieta y te deja la torta de chocolate ahí, ¿no? Te da una salida, ¿no? Para que tú entiendas que así como estás ahora, Él te ama, pero Él quiere que cambies, ¿no? Porque su plan original era que tú seas a su imagen y semejanza. Sí, exacto. Y también que no podemos echarle la culpa. Como que, ay, pero Dios, tú has puesto la torta de chocolate ahí enfrente de mí. Es como que, no, hijita. Tú lo has hecho y aquí te estoy dando una salida, como dijiste, ¿no? Entonces, sí, nuestro Señor es fiel. También vemos que Dios es fiel para llevarnos hasta el final de la carrera. ¿Y cuál carrera es esto? Es la vida cristiana, ¿no? Hay un versículo en Filipenses 1, es el versículo 6 que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en usted, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Puedes leer Hebreos 10:23? Sí, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Exacto, entonces nosotros, como hemos mencionado, esta carrera cristiana no es una fácil. Va a requerir sacrificio, va a requerir comiendo o caminando por fe. Va a haber
decisiones difíciles que tenemos que tomar, pero Jesús nos promete que va a estar ahí con nosotros, cumpliendo su obra en nosotros hasta el día final. Si nosotros nos vayamos a estar con Él o Él venga a estar aquí o nos llama hacia Él. Entonces... Y una manera en la cual, por último, podemos reflexionar sobre la fidelidad de Dios es por medio de su palabra, ¿no? A veces nos confundimos, ¿no?, sobre la realidad y pensamos que la Biblia es un libro más que existe en el universo, pero es la palabra de Dios, tiene ese énfasis y esa calidad que no tienen otros libros sobre filosofía y estilos de vida, ¿no? Es Dios mismo hablando de manera escrita, ¿no? Entonces, si tú olvidas que Dios es fiel, entonces lee su palabra, para que recuerdes todo el tiempo que Él es así, ¿no? Es una de las razones por las cuales es importante pasar tiempo leyendo y estudiando la Biblia. No solamente basta con, yo me sé este versículo, ¿no? También el libro de Santiago nos habla sobre practicar esta justicia en la cual estamos creciendo en conocimiento, ¿no? No basta con leer, no basta con saber de memoria, sino poniendo en práctica en nuestras vidas. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos crecer nosotros en ser personas fieles? Porque creo que el hecho de ser fiel es algo que muy difícil que vemos en este mundo, si sea la fidelidad en una relación, la fidelidad de una palabra, ¿no? De cumplir con nuestra palabra, o aún nuestro propio compromiso con el Señor, de no permitir ídolos entrar a nuestros corazones y llevar nuestra alabanza que Él solo merece. Entonces, podemos crecer y aprender cómo reflejar este atributo de Dios, de ser fieles en nuestra relación con las personas alrededor de nosotros y también nuestra relación con Dios. Vamos a cerrar con una frase de A.W. Tozer que dice lo siguiente: este Dios fiel, que nunca quiebra una promesa y jamás viola un pacto, que nunca dice una cosa queriendo decir otra, que nunca pasa por alto nada ni olvida nada, es el Padre de nuestro Señor Jesús y el Dios del Evangelio. Este es el Dios que adoramos y predicamos. Bueno, chicas, otra vez gracias por conectarse a este episodio de Cartas Abiertas. Estamos emocionados para pasarnos al siguiente episodio, lo cual, en donde vamos a intentar tocar 3 atributos de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios es paciente, cómo es lleno de verdad y cómo también es sabio. Y también hablar entre esto, cómo nos llame a reflejar estos atributos en nuestras vidas. Acuérdense una vez más que tenemos redes sociales. Acabamos de abrir nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a los episodios desde otra plataforma. Entonces, acuérdense, tenemos Facebook, Instagram, YouTube. Tal vez estás escuchando esto en Spotify y también estamos en Podbean, que es donde subimos todos los episodios. Entonces, si puedes compartirlo sería lo mejor para nosotras. Gracias por estar ahí. Cuídate, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.